Son las 7:09, estamos en vivo, más de uno, 10:40 AM, Radio Mujer, el de la voz Oscar Orlando Peña Aguayo. Gracias por estar en contacto con nosotros a través de la magia de la radio. El tema de hoy, educación sexual para niños. Teléfonos en cabina 31 22 11 90, 36 47 18 83, 01800 727 54 20, en la línea directa para Austin, Texas, 512 215 49 09. Un saludo muy afectuoso a la comunidad en Austin, Texas, que nos escucha a través de 95.1 FM y el resto a través de Cable Radio Network. En Guadalajara, Jalisco, nos escuchan en el 1040 de AM y en el resto de los municipios del estado también. El tema, repito, educación sexual para niños. En cabina la licenciada Cristina Lima, y es psicóloga, presidenta de Civisas. Cristina, ¿cómo estás? Muy bien y muy contenta por la invitación, Rolando. Gracias. Muchísimas gracias por tu presencia. De entrada, ¿qué es Civisas, por favor? Civisas es una asociación civil que trabaja el abuso sexual y el suicidio infantil. Nos dedicamos a prevenir, a rehabilitar y a habilitar en el abuso sexual, para que los niños no vuelvan a caer en garras de depredadores y para que los niños eviten el suicidio. Perfecto. Entonces empecemos. Educación sexual para niños, una primera reflexión. Tengo formación en posgrado en salud, Sí. Por eso me encanta hablar del área de salud, porque Sí. siempre me invitan para hablar de la violación y del suicidio. Pero esto de la salud, hay dos modelos. Un modelo es patogénico, donde todo es enfermedad. Pero hay un modelo muy bonito que es el salutogénico, donde deberíamos de educar para prevenir cualquier problema. Y una de las áreas de la prevención es la prevención en la salud sexual. Sí. Entonces sería generar factores que ayuden al niño y a sus familiares a evitar cualquier condición que lo vulnere o que lo ataque sexualmente. Muy bien. Me gustaría de entrada, Cristina, preguntarte, hoy en día hay papás todavía que al escuchar la palabra sexualidad infantil o prevención sexual infantil, etcétera, se enfoque solo en la palabra sexual y ponga como en automático una barrera. Claro que lo hay. Yéndonos al otro lado, es increíble, se acaban de sacar estadísticas apenas en estos días, y en Guadalajara, en 2 meses que llevamos, cada 17 horas un niño es violado y aparece en los medios masivos de comunicación. Para que un niño aparezca en medios masivos de comunicación es porque se desconocen muchísimos casos. Entonces, esta conducta sexual parece que no nos va a tocar a nosotros, porque cerramos nuestra puerta y ya no entra a casa. No es cierto, el enemigo está dentro de casa. Y la educación sexual no solamente es prevenir ataques, es hacer que las personas sean más felices. ¿Cómo le hago? ¿Cómo empiezo? Si soy un papá que me doy cuenta que al escuchar la palabra sexualidad infantil automáticamente pone una barrera, ¿cómo quito esa barrera y cómo doy entrada a esta información? Yo creo que dejando de satanizar la palabra sexo, ¿no? Sabiendo que nuestro organismo es no solamente lo físico, sino lo emocional, sino lo espiritual, y la parte sexual es una parte inherente de ese cuerpo. Muy bien. ¿Cómo empezamos a desarrollar este concepto de prevención en la salud sexual? Fíjate que los modelos actuales hablan de factores resilientes. ¿Qué es este término? Que es un término extraño. Resiliencia consiste viene de los metales. Un metal resiliente es aquel que golpeas y regresa a su estado normal, a su estado natural. Una persona puede ser golpeada y regresar a su estado natural. A eso le denominamos resiliente. Se hizo una experiencia en Hawái con personas que tenían condiciones de vida muy extremas, pobreza, padres disfuncionales, y solamente los siguieron durante 30 años y se dieron cuenta que los resilientes eran mejores. Vamos a irnos a un primer corte comercial. Nos quedamos y se dieron cuenta que los resilientes eran mejores. 7:14 más de 1.
Son las 7:19, estamos en vivo, más de 1040 AM Radio Mujer. El de la voz Oscar Rolando Peña Aguayo, nuestro tema de educación sexual para niños. Voy a hacer un corte informativo para ustedes. Radio Mujer y el programa de espectáculos La Cuerda te llevan al concierto de Alejandro Fernández este viernes 2 de mayo. Solo tienes que mandar en este momento un mensaje desde tu celular y decirnos cuál ha sido la mayor confesión que has hecho en tu vida. Ándale. ¿Cuál ha sido la mayor confesión que hizo el Alejandro o la gente? Recuerda que debes poner primero las siglas, pero besos de la cuerda, qué chismosos. Tienes que poner primero las siglas XC, triple B, B mayúscula, B grande. Después tu confesión y lo envías al 30500. La mejor historia será la ganadora de un pase doble y además podrás hacerle tu confesión al potrillo y tomarte una foto con él. Ay, papá. El viernes en el programa de La Cuerda diremos quién es la persona ganadora. Recuerda que Alejandro Fernández estará en el Auditorio Telmex los días 2, 3, 8, 9 y 10 de mayo. Entonces repetimos. El programa La Cuerda te lleva al concierto de Alejandro Fernández este viernes 2 de mayo. Solo tienes que mandar en este momento un mensaje desde tu celular y decirnos cuál ha sido la mayor confesión que has hecho en tu vida. Recuerda que debes poner primero las siglas XCBB, después tu confesión y lo envías al 30500. La mejor historia será la ganadora de un pase doble y además podrás hacerle tu confesión al potrillo y tomarte una foto con él. Entonces La Cuerda, que transmite a las 3 de la tarde, el viernes dirá a los ganadores. Bien, retomamos nuestro tema con la licenciada Cristina Lima, el tema hoy, educación sexual para niños. Hace un momento nos quedamos con este factor tan importante de la resiliencia o el factor resiliente, y nos estabas diciendo de una investigación en Hawái. ¿Repetimos, por favor? Sí, es una investigación que se hizo durante 30 años, donde se siguieron a niños que tenían vidas muy imposibles, vidas como padres drogadictos, abandonados, niños de la calle. Sí. Y se siguió esta investigación y no se les hizo nada, ninguna intervención. Y se pensaba que pues como eran niños que habían venido de condiciones muy paupérrimas, iban a terminar mal. Y no, un gran número de ellos terminó bien. Y todo tiene que ver con una mirada positiva hacia el prójimo. Si tú miras de manera positiva hacia el prójimo, cambias tus prácticas. Y entonces en la educación sexual, si yo miro positivamente a mi hijo en el ámbito sexual, cambio mis prácticas. ¿Qué significa en palabras con peras y manzanas? Significa que no le tengo miedo a la palabra. Significa que podemos hablar dentro de casa. Significa que la casa es un lugar seguro donde el niño va a conocer información y por lo tanto mis prácticas sobre sexualidad, sobre sexo cambian. Y el niño crece, se adapta y es feliz. Lo que entiendo es, Cristina, que yo como papá o como mamá me doy cuenta que hoy necesito perderle el temor a la palabra sexo y a utilizar de una forma adecuada la información sexual científica en torno a educación, a prevención, a fisiología, a partes del cuerpo, etcétera, de tal manera que yo lo pongo sobre la balanza en casa con mi hijo o con mi hija. Así es. Yo como papá, yo como mamá. Y el niño es capaz de ir a preguntarte cualquier cosa sobre cualquier tema. Tal cual. Así es. Creo que si podemos hablar de sexualidad, podemos hablar de cualquier tema. En mi experiencia como terapeuta, Cristina, hay 3 puntos clave de conflicto en las parejas. 1 es la sexualidad, 2 es el dinero y 3 es la comunicación. El más frecuente de los 3 es la comunicación. Pero cuando tenemos problemas en torno a la sexualidad, de una o de otra manera, las parejas sufren tremendamente a nivel emocional. Bien, entonces yo aprendo como papá y como mamá que necesito ver de forma positiva hoy la palabra sexo. Así es. Y plantearlo en la información con mi hijo y con mi hija. ¿Cómo doy la información? ¿Cuándo? ¿De qué manera? ¿En quién me apoyo? Sí, estos factores protectores de los que hablábamos, los factores resilientes, se forman desde que el niño es pequeñito. ¿Cómo me voy a acercar con mi hijo?
Bueno, son diferentes factores protectores. Quisiera hablar primero de uno que se llama intuición. La intuición es un factor protector que surge desde que el bebé es muy pequeñito. El niño nace, va creciendo, empieza a sonreír con su mamá. Y cuando por primera vez lo acercan a un extraño y empieza a llorar, el niño nos está diciendo que ya reconoce a las figuras que le dan seguridad y que las figuras que no le dan seguridad no las reconoce. Entonces, esos son los primeros elementos de intuición que el niño va desarrollando. Estos elementos los vamos cortando conforme va creciendo el niño, porque el niño crece, llega un desconocido y la mamá le dice, salúdalo, bésalo. Y el niño se esconde detrás de mamá y mamá le dice, no sea payaso, no sea ranchero, vaya a saludar. El niño lo que está haciendo es protegerse. Y nosotros como papás estamos cortando el elemento de intuición, cuando lo que tendríamos que hacer es platicar con el niño y decir, ¿qué sentiste? ¿Por qué te da miedo? ¿Qué es lo que reconoces como que te da miedo? Y esto favorecería que el niño fuera intuitivo. ¿Cómo le ayudaría de grande? Pues tendríamos una muchacha, una jovencita, que podría elegir una buena pareja porque haría uso de ese elemento para no meterse en problemas. Bien, a nivel terapéutico, mi querida Cristina Lima, hay 4 voces que yo trabajo con las personas, con los pacientes, hombres y mujeres, que es la siguiente. La primera es voz de los pensamientos, la segunda voz de los sentimientos, que es el corazón, la tercera voz, que es las sensaciones, que es la panza, y la cuarta voz, que es el placer sexual, que viene siendo la vulva o el pene. Bien, de las 4, algo que es fundamental es las sensaciones, que me lo da la panza, y que la panza está conectado, si es que coincidimos, con la intuición. ¿Estamos de acuerdo? Así es. Bien, entonces, si yo me doy cuenta que mi hijo y mi hija tienen una relación muy bonita conmigo, con papá, con mamá, y de repente vamos a alguna parte y otra gente se presta a abrazarlo y el niño llora o se siente incómodo, ¿qué necesito hacer? Reconocer lo que el niño sintió. Ajá. Y ayudarlo a expresar verbalmente lo que está sintiendo. Bien, en ese momento o ya después en lo privado, mamá, papá y el niño. Lo que he observado para evitar el abuso sexual es que sea en ese momento. Ok, ¿cómo te estás sintiendo? No obligarlo a ir salude. En contra de ese sentimiento. Ok. Si de repente, salúdelo, no sea ranchero, dele un beso a este señor o a esta señora, y el niño siente el, perdón por la palabra, el madrazo en su pancita o en su intuición, necesito no obligarlo como papá. Así es, y entonces yo mismo puedo decir, así es mi hijo. Ok, así es mi hijo, discúlpeme usted. Así es. Y entonces después hablar con él. Entonces si el niño se me pone atrás en las piernitas, tranquilo, lo agarro, lo abrazo, lo fortalezco, no lo obligo. Hijo de la fregada. Mi querida Cristina, ¿cuántas veces no hemos obligado a nuestros hijos a saludar a alguien? Así que es. La propia reacción natural del bebé intuye al otro, que tal vez yo como adulto, clavado en la onda de la cabeza, dejo de tener este desarrollo de la intuición. Así es. Y del reconocimiento de los sentimientos, que es esta esfera tan importante de la que tú hablas. Bien, voy a poner las palabras sobre la mesa. ¿Qué pasa si de repente yo como papá o mamá me doy cuenta que mi hijo tiene una reacción de intuición no positiva con el hermano, la hermana, con el tío, con la tía? ¿Qué puedo hacer y qué necesito hacer? Vamos a ir a un siguiente corte comercial. Regresamos justo con esta pregunta. Porque luego de repente, ¿cómo es posible que mi hermano vaya a abusar de mi hijo o de mi hija? Y desafortunadamente, pues es una realidad. Son las 7:29, vamos a un corte, estamos en Más de Uno. Son las 7:34 hora del centro. Continuamos en vivo, Más de Uno, 1040 AM Radio Mujer, el de la voz Oscar Rolando Peña Aguayo. En cabina, la licenciada Cristina Lima, psicóloga, presidenta de CIDISAS, nuestro tema educación sexual para niños. Un saludo muy afectuoso a la comunidad hispanoamericana en Austin, Texas,
que nos escucha a través de 95.1 FM y el resto de la comunidad hispanoamericana en lo largo y ancho de Estados Unidos a través de Cable Radio Network. Hace un momento nos quedamos platicando sobre lo importante que necesito yo como papá y como mamá de quitarle el miedo a la palabra sexo. El cómo yo como papá y como mamá puedo brindar un estado de confianza, de seguridad, de información al interior de la familia, donde si yo como papá o como mamá soy capaz de hablar de la palabra sexo o sexualidad, puedo hablar de cualquier tema, tal cual, sin exagerar. Hablamos entonces también de lo importante que es en poner atención hacia nuestros niños cuando conocen o saludan a un extraño. Los niños tienen el desarrollo de la intuición, esta capacidad que tienen de reaccionar ante algo que les es incómodo o que no les es grato, y que es bien importante que yo no lo juzgue en público. No sea payaso, no sea ranchero, vaya y salude al señor, vaya y salude a la señora. Que es bien importante permitir, si el niño se cubre en mis piernas, abrazarlo, escucharlo y preguntarle cómo se siente, cómo está. En este concepto también es importantísimo, amigos y amigas, la capacidad de la observación y el reconocimiento de las cosas. Ejemplo, le preguntaba a la licenciada Cristina Lima, ¿qué pasa si de repente me doy cuenta que mi niño o mi niña tiene una reacción de aversión a mi hermano o a mi hermana? Y que entonces yo pienso y yo siento que mi hermano o mi hermana, tío o tía de mi hijo o de mi hija, jamás será capaz de hacerle un daño. Y entonces obligo a mi hijo o a mi hija a que salude, a que salga, a que pasee con el tío y con la tía. ¿Qué necesito hacer? Sí, o que se vaya a dormir con ellos. O que se vaya a dormir, casi te vas a dormir con tu tío a fuerzas. Así cuando es. El niño no quiere. Sí, hay teóricos que dicen que cuando el niño habla del tema sexual es porque ocurren las cosas. Yo no soy tan categórica. Yo creo que si un niño habla de algún tema sexual que a mí me preocupa, los papás debemos observar y escuchar a nuestro hijo. No es creerle totalmente, pero es poner en duda lo que está diciendo, lo cual a mí me va a llevar a observarlo y a ver cómo es la relación con mi hermano, con mi papá, con mi abuelito, ¿sí? Porque entonces yo le doy al decir del niño valor, y al darle este valor, el niño es honesto conmigo, yo soy honesto con él y observo. Regularmente se utiliza el concepto del secreto mejor guardado, que es la referencia a el abuso sexual infantil por parte de un familiar. El secreto mejor guardado. Y es el secreto de familia. Ajá, tu opinión. Sí, es un hecho. Hay 4 fases en el proceso de abuso sexual. La segunda fase es guardar el secreto. Y en este de guardar el secreto es porque los obligan, porque los culpan, y el secreto queda guardado. Puede quedar guardado durante décadas. Tenemos muchas personas, mi querida Cristina Lima, que han escuchado nuestro programa y que ellas han revelado, han tenido la confianza, nuestro auditorio, ya sea al aire en vivo o a través de llamadas, de que ellas fueron sexualmente abusadas, ellas y ellos, cuando eran niños. Y que hoy presente su vida sexual es terrible. Porque cuando están teniendo actividad sexual con su pareja actual, se les viene inmediatamente la impresión y el recuerdo del abuso que vivieron allá y entonces. Pregunta en torno a esto último que estoy comentando. ¿Hay solución? Sí, claro que hay solución. Y afortunadamente existen sexólogos, psicólogos especialistas, familiólogos que te ayudan a resignificar esa vivencia que en algún momento fue traumática y que con un resignificado hace que tu vida sea plena y feliz. ¿Es posible? Es posible. Yo sé que es posible. Miguel Peña, 55 años. ¿Cómo pueden hacerle los papás divorciados para la educación sexual, sobre todo el padre con sus hijas? Mira, los papás divorciados se divorciaron porque había incompatibilidades entre los papás. Pero finalmente cuando ambos padres cuidan a los hijos, yo creo que existe una relación de corresponsabilidad. Por lo tanto, son 2 padres responsables que tienen interés por cuidar a sus hijos. Es difícil que se pongan de acuerdo.
cada uno, y yo creo que se tiene que respetar lo que se dice en una casa y lo que se dice en otra casa. Sí. Y los niños aprenden a cohabitar en cada una de estas casas y aprenderán que en casa de mamá es válido hablar abiertamente de sexualidad, y aprenderán que en casa de papá es válido no hablar abiertamente de sexualidad, porque finalmente son dos casas distintas. Entonces es como importante el acuerdo primero entre los papás y la apertura de los temas que se hablen con los hijos y con las hijas. Yo creo que eso es ideal. Previo diálogo de los papás. Yo creo que es ideal, eso es ideal, pero en la realidad ocurre que a veces los hijos es el coto de poder y es la manera en la que los papás pueden pelear. Lo que a mí me parece importante es que no deben hablar mal ningún papá de ninguno. Ajá. Y que deben ser respetuosos. Este es mi espacio con mis hijos y ese es tu espacio con tus hijos. Y lo ideal sería que se pusieran de acuerdo, pero en ocasiones es difícil que se pongan de acuerdo. Uno de los puntos que a mí me ha sido muy útil, mi querida Cristina, y también para el señor Miguel Peña, es cuando uno como adulto invita al tema, no lo impone. Podemos platicar de este tema, de este tema, de este tema. Si hablamos de sexualidad, podemos hablar de esto, de esto, de esto. Cosas muy interesantes para ustedes como mujercitas, como adolescentes. Si un día les interesa, lo platicamos con mucho gusto. La invitación, no la imposición. Porque luego de repente parece ser que muchos de nosotros como papás queremos imponer lo que a nosotros no nos dijeron. Pero que resulta que les es incómodo a los hijos. Entonces, en lugar de imponer, creo que llega un momento en que podemos invitar a reflexionar. ¿Tu opinión? Sí, lo que yo escucho es que esta persona que habla pues tiene la disposición de ponerse de acuerdo. Y eso es ideal, que se pusiera de acuerdo con la pareja y dijeran, vamos a hablar de este tema y de este no tema. Uh-huh. Pero lo que tú dices de voy a invitarte a hablar de lo que tú quieras hablar es fundamental, porque yo pongo palabras en los niños. Y cuando yo pongo palabras, no es el tema del niño, es mi tema. Es mi tema. Claro. Lourdes, 37 años. Tengo un niño de 6 años y otro de 5. El de 6 me pregunta que si yo tengo leche materna y quiere ver y tocar. ¿Es normal para su edad? También pregunta mucho sobre el pene. Yo lo dejé de meter conmigo a bañarse hace un año atrás. ¿Qué sugieren? Sí, la sugerencia sería saber qué información reconoce el niño, porque en ocasiones nos asustamos y el niño solamente tiene dudas muy sencillas. Una vez que el niño nos dice qué información posee, yo le voy aclarando sus dudas hasta donde el niño pregunte. Uh-huh. Y a veces ellos se quedan satisfechos con explicaciones muy vagas. Uh-huh. Y uno quiere darles un tratado con un libro profesional. Los niños solamente solicitan la respuesta que ellos piden. Entonces, Lourdes, importante. Si mi hijo me pregunta algo, antes de contestar, yo necesito preguntarle también. ¿Dónde obtuviste esta pregunta o de dónde surge esta pregunta? Y de esta pregunta, ¿qué información tienes? Eso me va a permitir a mí como mamá o papá conocer el contexto de lo que el niño necesita y responder lo que necesita. Punto. Con el tono de voz que tú utilizaste. Así tal cual. No fuiste ni agresivo ni instigador. Uh-huh. Bien, si el niño quiere saber si mamá tiene el seno con lechita materna, yo como mamá le tengo que mostrar mi propio seno o puedo buscar una ilustración adecuada a la edad de mi hijo para mostrarle lo que es un seno con leche, cuando se tiene leche, etcétera. No, puedo mostrarle una imagen, puedo trabajar con plastilina. Ajá. Y yo voy a ir aclarando las dudas de mi hijo, porque a los niños de esa edad les gusta manipular objetos. Ajá. Entonces, si yo trabajo con plastilina, con un dibujo, con una imagen, el niño queda satisfecho. Si ya tiene intención de tocar el seno de mamá, de amamantarse, pues habría que informarse de dónde obtuvo esa información. Ok, vamos a imaginar, para irnos a corte comercial, que yo llevé a mi hijo de 6 años al IMSS, a su chequeo mensual, y entonces ahí hay una tabla que dice, es importante amamantar a los niños con la leche materna, porque les va a dar anticuerpos, bla, 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 bla. Entonces, como yo soy hijo de mamá, yo le pregunto a mi mamá, mamá, ¿tú tienes leche? Son las 7:49 hora del centro, continuamos en vivo, más de 1040 AM Radio Mujer, el de la voz Oscar Orlando Peña Aguayo.
Por cuestión de cápsula informativa, hoy terminamos un poquito más pronto. En cabina la licenciada Cristina Lima. Estamos hablando de educación sexual para niños. Cristina, por favor, ¿qué es CIDISAS y tu teléfono de contacto? CIDISAS es una asociación civil que trabaja en la prevención y atención del abuso sexual y del suicidio infantil. Estamos en Avenida Vallarta, 1191, entre Robles Gil y Atenas. Y nuestro teléfono es 3615-3483 y estamos de lunes a viernes de 4 a 8 de la noche. ¿Algún correo o algún Facebook, alguna dirección? Tenemos la página de Facebook cidisas.org. ¿Cómo se escribe CIDISAS? SYDISAS. Nuevamente, ¿todo completo? Cidisas.org en Facebook. Bien. Guillermina Peralta, de Pinar de la Calma, me dice, felicidades por tu bebé. Mi querida Guille, gracias. Nuevamente pido una disculpa, amigos y amigas, por la agradable interrupción que tuvimos ayer. Me cayó de sorpresa mi esposa Araceli Arámbula, mi morenita chula y hermosa, no la de Luis Miguel. No, esta es mía. Mía. Y mi bebé nuevo, que nos llegó a dar luz a esta casa tan bonita. Si de por sí nos le llevamos bien chido, ahora nos le llevamos más chido. Emiliano Peña Arámbula, un bebé de 4 meses, que tiene 4 meses, pero de repente lo veo como más grande. Y ayer llegaron aquí de visita, fue muy agradable, se los presenté, me tomé la libertad de presentárselos. Muchísimas gracias por las felicitaciones. Guillermina comenta, yo era dirigente de los Scouts. Me tocó entregar a una niña, mandaron a su tío, pero la niña no quería ir con él. La niña me decía que no lo conocía. No dejamos que se fuera la niña, pero con lo que platican me hicieron acordarme de esta anécdota. ¿Tu opinión? Efectivamente, los niños son muy sabios y yo te quisiera comentar que tuvimos una tarde muy agradable y no tomamos la palabra sexo ni sexualidad. Ajá. Y sin embargo trabajamos sobre la temática. Ajá, qué interesante. Y no hay que tenerle miedo. La pasamos muy bien. Sí. Bien, Cristina, conclusiones generales, detalles como muy puntuales para los padres que nos escuchan. La prevención es ideal y esto implica hablar claramente de los sentimientos, de las emociones, las creencias y pensamientos de nuestros niños. Sí. De manera clara y honesta. Si yo como papá o como mamá me doy cuenta que fui abusado sexualmente, necesito poner este tema hoy presente para yo solucionarlo, porque pudiera ser un factor de riesgo donde yo coloque en una actitud de vulnerabilidad a mis hijos. Claro, ese sería el primer factor de riesgo, que implica que yo no supe cuidarme, por lo tanto es difícil que sepa cuidar a mis hijos. Ok, al yo retomar ese tema tan doloroso, ¿me va a servir a mí hoy como adulto y también le puede servir a mis hijos? Claro, porque lo tomo en conciencia y esto permite en mí poner atención en mis hijos. Ok, yo no sufrí ningún abuso sexual, bendito sea Dios, como hombre, como mujer que está escuchando este programa, más sin embargo, ¿es importante que toque el tema con mis hijos? De abuso sexual para prevenirlo, sí. Aunque no haya tenido ninguna problemática en la historia de mi familia. Sobre todo del cuidado, no hablar precisamente del abuso sexual, sino del cuidado, de poner límites, de hablar claramente, discriminar cariño bueno de cariño malo. ¿Cuál sería eso? Mira, el cariño bueno te hace sentir bien, te hace sentir pleno y te hace sentir feliz. El cariño malo te hace sentir mal. Cristina, muchas gracias. Gracias por todo. Teléfono nuevamente. 3615-3483. Muchas gracias, Cristina. Gracias. Amigos, terminamos hoy. Recordarles nuestro taller de sexualidad integral y manejo de emociones para adolescentes. Iniciamos el domingo 18 de mayo. Le interesa mixto de 12 a 17 años. Comuníquese conmigo. Juan Pablo, gracias. Don Ajín, muchas gracias en los teléfonos. En la imagen Chuy, en la producción Rosy Muñoz. Gracias, nos vemos y nos sentimos.